Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a comenzar hoy con la explicación de las clases. Estamos para quinto. Hoy vamos a comenzar la primera experiencia de aprendizaje. Darles la bienvenida entonces para poder comenzar. Estamos en el curso de educación para el trabajo. Recuerden, siempre es importante estar atentos para poder registrar su asistencia. Antes de comenzar, por supuesto, con el desarrollo de la experiencia de aprendizaje, vamos a explicar cuántas semanas se va a trabajar esta experiencia de aprendizaje, cuál es el título y sobre qué se va a trabajar. Primero, estamos con la primera experiencia de aprendizaje que lleva por título Conocemos el sistema democrático e incentivamos la participación ciudadana. Como punto número, o en otras palabras, esta experiencia de aprendizaje se va a desarrollar en 4 semanas. Estamos comenzando esta semana y estaremos terminando en abril, casi fines de abril. ¿Ya? La primera actividad tenemos, por ejemplo, donde vamos a formular el desafío y vamos a empatizar. La segunda, donde vamos a definir el problema y nos vamos, en función a la información recolectada de los usuarios. Tercero, vamos a idear alternativas de solución a ese problema. Y cuarto, vamos a prototipar y vamos a evaluar el prototipo. Bien, ¿qué competencia estamos trabajando? Pues trabajamos proyectos de emprendimiento económico y social. Las capacidades son 4. Crea propuesta de valor, aplica habilidades técnicas, trabaja de manera cooperativa y por último, evalúa. Los desempeños, el propósito que necesitamos es justamente para crear formas democráticas entre los ciudadanos. Y para ello, por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es formular el desafío y recoger la información a través de una batería de preguntas que nos va a servir como herramienta para poder preguntar a los usuarios sobre su problemática. Bien. Ya saben el nombre de la docente, en mi caso, ya soy la profesora Joyce, la encargada del curso de educación para el trabajo. Las normas que deben seguir en casa, cuando salen y cuando asistan a sus clases semipresenciales. Entonces, nuestro título es Formulamos el desafío, ya relacionado con el sistema democrático y la participación ciudadana. Todo proceso de una experiencia de aprendizaje va a comenzar con una situación significativa. ¿Qué significa ello? ¿O cómo podemos explicar una situación significativa? Una situación significativa podemos explicar ya cómo el contexto, la realidad, la problemática, el tema real que se va a trabajar en toda esta experiencia de aprendizaje, en toda, porque recuerden que la situación problemática o la situación significativa es solamente una sola. Y de esa es donde vamos a aplicar todo lo que es la metodología del Design Thinking para poder desarrollar todas las fases del Design Thinking y poder dar solución a través de un proyecto que sea necesario. ¿Ya? Entonces, miren, ¿cuál es la situación significativa? Vamos a pasar a leerlo, ¿ya? Para que ustedes puedan darse cuenta de la situación significativa. Vamos a leerlo rapidito. A través de las elecciones, los peruanos tenemos la posibilidad de elegir libremente a nuestros representantes. Ante este panorama, podríamos asegurar que el régimen democrático ha cimentado raíces en el Perú.
y que en algunos procedimientos, como las elecciones, son parte crucial del sistema son parte crucial de este resultado. Sin embargo, aún existe una importante brecha entre el apoyo de la democracia como el sistema de gobierno y la satisfacción de las personas con la democracia y su funcionamiento. Según encuestas a ciudadanos, se descubrió que la concepción que tienen los peruanos sobre la democracia no calza en la realidad cotidiana. Si bien las personas encuestadas conciben la democracia como un sistema que debería asegurar los derechos y oportunidades sociales y económicas. El hecho de que este no sea una realidad hace pensar que falta consolidarlo en el futuro. Es decir, que la democracia en el Perú no ha asegurado un acceso igualitario a la ciudadanía. Vastos sectores de la población que no han logrado acceder a los beneficios y derechos que le otorga el sistema. Por tanto, la escuela es importante para la consolidación de la democracia y la construcción de la ciudadanía, para transmitir ideas y valores que son importantes. Es hora de tomar conciencia que las generaciones futuras disfruten un buen clima. Ante esta situación, nos planteamos cómo podríamos crear formas innovadoras para incentivar la democracia en el Perú. Listo. Entonces, esta es la situación significativa. Esta situación significativa es la que se va a trabajar todo el contexto, todo el proceso de la experiencia de aprendizaje. Entonces, esta es la situación significativa. En función a ello vamos a trabajar todo. ¿Ya? Bien, continuamos entonces. Para ello, vamos a dar inicio con la fase empatizar. ¿Ya? Con la fase empatizar. Comenzamos primero con el desafío. ¿Qué significa el desafío? El reto, pues, que queremos establecer para poder llegar a un resultado y a un proyecto como producto final en esta experiencia de aprendizaje. Para poder elaborar nuestro reto o desafío, que es una pregunta que nosotros nos hacemos de cómo podríamos nosotros, debo pensar que mi reto o desafío o mi pregunta debe ser limitado, es decir, no puede ser tan amplio, sino debe ser de acorde a lo que yo pueda conseguir como estudiante y debe estar al alcance de ustedes que van a desarrollar esta experiencia de aprendizaje. Además de ello, ustedes deben, por ejemplo, identificar qué tipo de usuarios van a trabajar el tema. Porque, por ejemplo, yo no puedo hacer un tema y les voy a aplicar la encuesta a personas que no tienen que ver nada con la problemática, ¿no? Deben ser, o a las personas que les voy a preguntar, deben saber, deben tener un poco de relación con el tema que quiero saber. En este caso estamos hablando de la democracia. Si estamos hablando de la democracia, sí, pues creo que corresponde a todo tipo de personas, independientemente del lugar que trabajen. Pero si fuese algo específicamente de trabajo, ahí sí tendría que entrevistar a personas que estén inmersas en ese tema, ¿ya? Y lógicamente dice que debe
tener varias alternativas de solución, es decir, que ese problema, esa problemática se puede solucionar con varias alternativas de solución. Y por supuesto te dice que además la pregunta debe estar redactada en cómo podríamos. ¿Ya? Para ello te da, mira acá dos ejemplos muy prácticos, muy sencillos, donde te dice, muy bien, una manera, una forma de poder establecer un desafío es de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos el desafío de ingresar a la universidad. Es decir, ese es tu desafío. Tú dices, ¿cómo podría ser yo para poder ingresar a la universidad? Bien, entonces, si tú haces ese desafío, es posible hacerlo, sí. ¿Por qué? Porque tú te lo estás proponiendo y vas a trabajar en ti, te vas a preparar para poder lograr ingresar a la universidad. Depende de ti. Pero, cuando el desafío o el reto que te haces no es viable, cuando no corresponde a la realidad. Por ejemplo, acá, mira, dice, si nos hubiésemos puesto un desafío como, por ejemplo, acabar con la contaminación en el mundo, ¿sería algo posible esto? No, está fuera de lo real, fuera de tu círculo de tu vida, del acceso que tienes tú, porque tú no puedes acabar con la contaminación mundial. Entonces, ese desafío está desatinado, está muy amplio. Tú tienes que establecerte, limitarte a lo que tú puedas querer hacer, que es justamente enfocado a tu comunidad, enfocado a ti, a tu colegio. ¿Por qué? Porque eso está dentro de lo que tú sí puedes establecer. Entonces, por ejemplo, pero hubiese sido diferente si hubiese dicho cómo acabar con la contaminación en el Callao, por ejemplo. Ahí sí procede, ¿por qué? Porque está más delimitado. Pero cómo acabar con la contaminación en el mundo es imposible que podamos desarrollar o cumplir con ese desafío porque está fuera de la realidad donde nosotros vivimos. Entonces es importante que tú hagas tu desafío respecto a lo que quieres conseguir en tu entorno. Y vamos acá con un ejemplo. Un ejemplo para poder formular el desafío. ¿Cómo podríamos crear formas innovadoras de incentivar la democracia en los peruanos? Ese es un ejemplo. ¿Cómo podríamos incentivar a los ciudadanos peruanos a participar de manera democrática, ¿no? O cómo podríamos nosotros crear nuevas formas de participación, nuevas formas innovadoras de participación en el sistema democrático, qué sé yo, el sistema democrático peruano. Ahí tienes algunas ideas, dependiendo de qué es lo que tú quieres conseguir, sabiendo que el problema de democracia es un problema muy complicado en la actualidad. Bien, ahora te explico yo. ¿Qué procedimiento vamos a seguir? Pues este procedimiento lo vamos a seguir, lo estamos aplicando en todo. Vas a comenzar siempre con el desafío que te acabo de explicar. Vas a tener que ir por cada una de estas fases para finalmente terminar con tu prototipo. Ya, por tanto, hoy estamos trabajando con la fase empatizar. ¿Ya? Estamos con la fase empatizar. Y lo primero que vamos a hacer es conocer a los usuarios y aplicar una entrevista. Aplicar una entrevista. Para ello, algunos consejos para la cual puedes tener en cuenta para aplicar tu entrevista, como si es que no tienes de manera física una persona personal cerca, puedes utilizar las redes sociales o cualquier otra forma de poder recolectar información de estos usuarios que les quieres contestar. Bien, miren, acá tenemos un modelo porque tenemos que aplicar, recuerda que para recoger la información, para tú saber si en realidad ese que tú te imaginas es un problema, tienes que investigar, tienes que aplicar una entrevista. Y mira, acá yo te he hecho algunas preguntas, pero si tú deseas, puedes cambiarle, quitarle algunas preguntas de acuerdo a lo que tú quieres conseguir. Por ejemplo, mira, pregunta número 1, ¿qué sabe usted de la democracia? ¿Por qué cree usted que en el Perú
¿Es un país democrático? Ahí me ha faltado, hay que completar por qué cree usted que el Perú es un país democrático y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque nuestro tema es la democracia, justamente. Listo, y la participación de los ciudadanos. Perfecto, una vez que ya usted va a aplicar esta entrevista solamente a 3 personas, ¿no? Puede ser su mamá, su papá y su hermana, sus 2 hermanos y su mamá, no lo sé. Aplica esta entrevista, a ver qué cosa piensa y esa información, esas respuestas las va a colocar aquí en estas líneas. Una vez que usted tiene esa entrevista, y acá le explica de manera más acertada. ¿Qué dice acá? Muy bien, dice. Luego llegó el momento de trabajar. Lo primero que tiene que hacer usted, según el modelo del desafío planteado, según el ejemplo que les he dado, hacer su propio desafío y aplicar, modificar si desea alguna pregunta, agregar alguna pregunta, cambiar, qué sé yo, esta entrevista a 3 personas que usted seleccione para que lo puedan ayudar dando pues la información necesaria para obtener la información y poder determinar el problema de estas personas. Bien, por último, lo que vamos a hacer es evaluarnos con este pequeño criterio para ver si lo hemos logrado o si todavía tenemos algún tipo de dificultad para poder comprender. Bien, eso es entonces el trabajo que teníamos que hacer esta semana en educación para el trabajo. Antes de que pasemos, por si acaso, les he dicho bien claro de que el folder o cuaderno tiene que ser de preferencia cuadriculado, color dorado y la portada debe estar en la carátula. Ya chicos, en la carátula, en la pasta tiene que estar, en la pasta, no dentro del cuaderno, sino en la pasta. Bien chicos, entonces nos estamos viendo la próxima semana. Abrazos, a cuidarse.